Buenas madrugadas. Buenas, Charlie, Carlos Nicolás, ¿cómo estás? Carmen Porter. Buenas madrugadas, Iker. Comenzamos. Esto ya es la nave del misterio. Por cierto, tienes aquí un libro, hay que anunciarlo antes de comenzar porque es hoy un regalo fundamental, de los que merecen la pena. Un libro que habla de otro libro. Pues sí, tengo entre mis manos el manuscrito Voynich, el libro más enigmático de todos los tiempos. Está escrito por Marcelo dos Santos y editado por Aguilar. Y mira lo que dice Iker: en este terrible volumen yace el misterio de los misterios. Con los acordes de los amigos de The Lab, Homo Digitalis, su gran obra, por cierto, que están de conciertos en Leganés, creo, además como son muy buenos amigos, Miguel Lázaro y compañía, claro que lo decimos, auténticos milenarios. Por cierto, 3 ejemplares, el manuscrito Voynich, hemos ido a hablar muchas veces de él, del libro maldito entre los libros malditos, de un engaño, de un lenguaje encriptado, desconocido, sin traducir, del mayor compendio de saberes, algunos dicen que incluso diabólicos. Pues vamos a tener a Marcelo dos Santos y nos va a intentar sacar de dudas. Creo que todos tenemos muchas, ¿verdad?, en torno a este volumen que, fíjate, Carmen, qué curioso, salta a la fama en un año muy preciso, 1666. Pero muchas más cosas, ¿verdad?, porque tenemos serendipia, casualidad imposible, tenemos noticias relacionadas con ese mismo 666, los terribles exorcismos que a veces sí que acaban en muerte. Leyenda urbana, voz de las sombras. Charlie, nos vamos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Tres y 9 minutos, no lo había dicho, 19,4 grados, madre mía, estamos ya en plena primavera, verano. Tiempo, ¿eh? Sí, pero vamos a refrigerarnos un poco viajando en el tiempo, sabéis que esta nave puede hacerlo. El manuscrito Voynich, el libro más enigmático de todos los tiempos. Para intentar trasladar la imagen, el manuscrito Voynich tiene el nombre de su descubridor más moderno, y está compuesto de una serie de legajos, de pergaminos, repletos, miles y miles de líneas, en un lenguaje desconocido. No solo eso, también hay cientos de dibujos asombrosos. Algunos parecen plantas jamás vistas, otros son constelaciones o códigos que nadie ha podido traducir hasta el momento. Llama mucho la atención incluso las figuras humanoides, deformes, las raíces, las semillas, lo que parecen fórmulas químicas. Estuvo en manos de un poderoso rey y su periplo ha llamado la atención de muchos escritores y estudiosos. Ahora mismo esta editorial Aguilar ha intentado acercarse a través de el magnífico estudio de un hombre muy escéptico. Él es el responsable de ciencia y divulgación de una revista electrónica muy conocida en Argentina, Axon. Él es Marcelo dos Santos y lo ha intentado enfocar todo esto en busca de respuestas concretas. Me gustaría que, pues empezase a intentar sacarnos de dudas. Es un libro sombrío, un libro que muchas veces ha ilustrado obras de alquimia, obras de demonología, obras incluso de antiguas sectas. Cada uno lo ha ido utilizando pues como mejor le convenía, casi como si fueran clichés que se adaptaban a sus verdades. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué pone. Se sabe que está, se sabe que contiene algo, y en este tiempo de códigos es bueno empezar a investigar. Comenzamos la investigación escuchando a Marcelo dos Santos y adentrándonos en las imágenes y páginas antiguas del manuscrito Voynich, que ha llamado tanto la atención de reyes, de investigadores, de estudiosos, de libreros. ¿Qué es el manuscrito? ¿Y cómo son esas ilustraciones? El manuscrito Voynich es, a mi juicio, el enigma literario más sorprendente de la historia de la humanidad. Es el único manuscrito medieval que aún no ha sido descifrado, ni siquiera por los equipos de criptógrafos que han descifrado las claves alemanas y japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Es algo realmente sorprendente. Aparece por primera vez en la historia en 1666, durante el reinado de Rodolfo II, sacro emperador romano germánico. Gozó de cierta celebridad en su momento en la comunidad científica del siglo XVII, y luego misteriosamente desaparece desde 1666 hasta su redescubrimiento en el siglo XX. Actualmente, está casi completo, le faltan algunos cuadernillos y algunas hojas,
Es un volumen en cuarto de unas 250 páginas con muchos folios desplegables, cubierto de ilustraciones de plantas como si fuera un herbario medieval, ilustraciones astronómicas o astrológicas como si se tratara de un tratado de alquimia, por ejemplo. Y algo muy extraño es que tiene cientos y cientos de ilustraciones de pequeñas mujeres o ninfas desnudas en una especie de, como si fueran circuitos hidráulicos, cisternas, cañerías, tubos, derivaciones, válvulas. Una cosa realmente muy extraña. El manuscrito hoy en día es propiedad de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Está en una biblioteca especializada en manuscritos medievales que se llama Biblioteca Beinecke, y allí permanece desde 1969, en que fue donada por su propietario. Biblioteca de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Fíjate, Carmen, tengo aquí abierto el libro. Hay imágenes realmente interesantísimas, parecen, no sé, embriones o gigantescas berenjenas, donde se reproducen mujeres de diminuto tamaño. Y al lado, fíjate qué curioso esto, ¿os acordáis cuando éramos pequeños y nos regalaban, yo me acuerdo del Kit creo que era, o este tipo de libros que tú los abrías y salían desplegables que podían generar estructuras, figuras, eran realmente adictivos? Y aquí en el manuscrito Voynich, hace tantos siglos, nos encontramos incluso con ese tipo de formas, de dibujos, y el concepto de desplegable, que es de las primeras veces que se ve en un libro que además no tenía aparentemente nada de religioso. Parece un trabajo ímprobo y absolutamente increíble, de miles y miles de horas para nada, en un lenguaje que no se comprende. Es misterioso. Mira, ¿verdad? hay amigos que ya nos apuntan cosas en el 7640, palabra clave milenio, que además ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de ese libro, el libro más misterioso de todos los misterios, según dicen. Bueno, hay un amigo que nos dice son fórmulas, hay letras en árabe y en griego. Dice que, hay teorías, hay, como en todos parece ser que los estudiosos no se ponen de acuerdo. Ahora vamos a ir navegando por las teorías, si os parece, y me gustaría también conocer las vuestras. Dice Marcelo dos Santos que no hay indicaciones de en qué momento se hizo exactamente, pero lo que tenemos en uno de esos desplegables, en uno de esos recortes llenos de extrañísimos símbolos. No os extrañe que el manuscrito Voynich sirva para una película o libros de mucho éxito en los próximos años, Yo aviso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está detrás de estos temas que tanto están interesando ahora, los códigos, ¿no? El ejemplo, el gran éxito de Dan Brown. Bueno, pues aquí está el compendio de códigos más raro que nadie ha logrado dar una solución. Parece ser que uno de estos desplegables, perdido, una especie de cartón perdido dentro del libro, hace de, al menos en algunos ámbitos o páginas, de pequeño descifrador o desencriptador. Nos lo cuenta el autor, Marcelo dos Santos. Manuscrito Voynich no contiene ninguna indicación ni de autor, ni de la época en que fue compuesto, ni nada en absoluto, puesto que todo su texto es incomprensible y no se parece a ninguna lengua ni a ningún código criptográfico conocido. Sin embargo, su redescubridor moderno, de quien él lleva su nombre, un librero y bibliotecólogo polaco llamado Wilfrid Voynich, lo compra en 1902 en un colegio jesuita cerca de Roma, y cuando se lo lleva encuentra entre sus páginas una carta fechada en 1666 en donde el entonces rector de la Universidad de Praga, un tal Johannes Marcus de Marchi, relacionado con la Compañía de Jesús y los jesuitas que digamos eran los guías espirituales de la corte de los Habsburgo en Praga en aquellos tiempos, este Marchi le solicita al lingüista más conocido de su tiempo, un jesuita casualmente también alemán llamado Athanasius Kircher, que le traduzca el manuscrito. Esta pieza de información, que se denomina hoy Carta Marchi, es el único documento original, autógrafo, totalmente auténtico por todas las pruebas que se le han querido hacer, que relaciona al manuscrito Voynich con un contexto histórico real. Sigo buceando por estas páginas que la verdad cuanto uno más las mira son más inquietantes. Aparecen torres, aparece una especie de gente entre las llamas, aparecen unas hojas misteriosas
que forman letras en sí mismas y que van adentrándose con sus raíces en la tierra. Y luego también hay una especie de maquinarios o de artefactos que parece que dan vida a las células vegetales. Algo muy extraño para ser de un tiempo tan remoto. Hay varias teorías, sin duda, y yo creo que cada uno podemos quedarnos con la que más nos guste. ¿Queréis que las conozcamos para hacernos todos una idea? Hemos oído 1000 veces el manuscrito Voynich, pero ¿qué 3 teorías comparten los expertos científicos que están investigando ahora mismo el tema? Bueno, pues Marcelo dos Santos, encargado de la sección de ciencia en Axón, en Argentina, nos revela la primera teoría. Las teorías básicamente se dividen en 3 grupos. Una de ellas dice que realmente el libro es un herbario o un tratado de medicina mezclada con astrología y pseudociencias medievales, que está escrito en un código desconocido basado en una lengua real, por ejemplo, el latín. Esta teoría ha sido descartada, pues como te decía, el comportamiento lingüístico y estadístico del código no se corresponde con ninguna lengua humana conocida. Te doy un ejemplo. Las frases del libro repiten extraordinariamente a menudo la misma palabra en distintas posiciones. Por ejemplo, una frase de 7 palabras normalmente lleva 5 o 4 o 6 de esas palabras que son la misma palabra. Este grado de redundancia es absolutamente absurdo para una lengua, porque la repetición de la misma palabra muchas veces en la frase obviamente disminuye la cantidad de información que la frase transporta. Lenguaje deformado hasta el absurdo, para que nadie lo comprenda. Pero fíjate, Carmen, que hoy en día, bueno, la corporación IBM intentó descifrarlo, varios expertos de la NASA, los más importantes expertos también de informática, hackers, todos han intentado. Claro, imagínate la fama de ser el desencriptador del manuscrito Voynich. Bueno, ninguno lo ha conseguido de momento. Hay una teoría todavía más inquietante. La segunda teoría es que forme parte de una lengua desconocida. O sea, no un código desconocido tomando como base una lengua real, sino un código determinado sobre una lengua que nosotros no conocemos. Los lingüistas han demostrado que el código del manuscrito Voynich es radicalmente similar, no solo del latín y del bohemio y del húngaro que estaban en boga en aquella época y en aquel lugar, sino de cualquier otra lengua humana conocida. No hay ninguna lengua, ni actual, ni pasada, ni artificial, ni natural, que se comporte como se comportan las letras y las palabras en el manuscrito Voynich. Llegamos al fondo de esta breve investigación, o al menos disposición de elementos para conocer más a fondo este manuscrito Voynich, y Marcelo dos Santos, después de años de investigación, tiene una teoría propia. No se puede probar, como todas las demás, pero por lo menos es valiente y la lanza. Os vais a sorprender, ya veréis. La tercera, y que es a la que yo suscribo, es la de un experto en teoría de la información de la Universidad de Kiel, en Inglaterra, el doctor Gordon Rugg, que a partir del año 2000, y lo sigue haciendo actualmente, ha estado estudiando el manuscrito Voynich bajo el punto de vista de que se trata de un engaño o una falsificación destinada no a engañarnos a nosotros. Esta es una acción totalmente fortuita y colateral, una consecuencia colateral del hecho, sino destinada a engañar a aquel emperador Rodolfo II, que solía pagar muy buenos dineros por manuscritos raros o extraños o de apariencia importante. Gordon Rugg, así como muchos otros autores e investigadores actuales, atribuyen esta falsificación, este engaño, a 2 ingleses que alrededor de 1580 estuvieron residiendo en la corte de los Habsburgo en Praga, que se llamaban John Dee y Edward Kelly. John Dee era un científico, filósofo e historiador, asistente de la reina Isabel en el famoso período isabelino inglés, y Edward Kelly era un notario, llamaríais vosotros un escribano, le decimos nosotros en la Argentina, condenado varias veces por falsificación de documentos y que había debido escapar de Inglaterra para residir en Praga. Gordon Rugg, yo mismo siguiendo las ideas de Rugg y otros investigadores, atribuimos a Edward Kelly y a John Dee
sin certeza, entiéndase bien, no hay ninguna prueba concreta de esto, este engaño, haber perpetrado esta falsificación, haber generado el documento y habérselo vendido por una suma para aquellos tiempos enorme al emperador Rodolfo II de Habsburgo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Cuando son las 3:22, esta música que nos pone Charly Nicolás en la del misterio es Ugo Bistolfi, ¿no? Uritorco. Nos la han mandado, además de un lugar mágico, como es el Uritorco que conocemos bien, porque creen que encaja con el programa. Y toda la gente que haga músicas, que crea que o que quiera que sus sintonías cósmicas suenen en este programa, Milenio 3, Gran Vía 32, octava planta, 28013, Madrid. Estamos encantados de dar a conocer a nuevos grupos y músicos. Este es Bistolfi tocando desde el Uritorco. Vamos a ver si lo oye alguna compañía de discos y en España se lo editan. Que todo Uritorco, cerro mágico, con todo tipo de apariciones de luces extrañas, el cerro de los ovnis, el cerro que cambió la vida de muchas personas, y desde allí, pues esta composición, claro que sí. Vamos con mensajes, sí, que lo primero, deletrear cómo se escribe Voynich, porque nos lo preguntan para comprar el libro. V-O-Y-N-I-C. V-O-Y-N-I-C. El manuscrito Voynich, editado por Aguilar. ¿Tiene alguna relación este código con el Necronomicon? ¿Podría estar escrito en la lengua arcana de la magia? Se lo preguntaremos a Marcelo dos Santos. Yo creo que no, pero no soy ningún experto en el manuscrito Voynich. Lo que sí me parece inquietante es que alguien invente un lenguaje, parezca un lenguaje realmente, y haga miles de páginas de un lenguaje desconocido. Bueno, un fraude, si es un fraude, si lo es, no lo sabemos, realmente ingenioso. Mira, Fran desde Valduxó nos dice, alguien supo hacerlo, alguien más debió entenderlo. Quizás se trate de algo demasiado importante como para ser sabido. Escalofriante. Emilio desde Leganés nos pregunta si existe alguna edición facsímil del manuscrito para poder estudiarlo. No conocemos ninguna edición facsímil. Conocemos buenos trabajos de amigos como Juan Ignacio Cuesta Millán, como, varios que han hecho. Hay un autor, ahora mismo no recuerdo, lo publicó en Océano, editorial Océano, hace un par de años, un libro también sobre el manuscrito Voynich, un experto catalán, ávido también de conocer sus secretos. Y es que son muchos los que se han metido dentro de esta historia. ¿Y sabéis lo bonito de este tipo de temas? Que sea lo que sea el manuscrito Voynich, para muchos el libro más enigmático de todos los tiempos, quien se mete queda atrapado. Manuel nos dice, ¿no será una nueva piedra Rosetta? José de Córdoba se pregunta si puede tratarse de jeroglífico extraterrestre. Bueno, menuda conjunción, jeroglífico y además extraterrestre. De todas maneras, lo que sí que es una maravilla visual. Estoy seguro que muchos ya estáis tecleando y buscando información sobre el manuscrito Voynich. La verdad es que es un tema muy inquietante, pero desgraciadamente, por ejemplo, en Internet, lo que se ha escrito a veces no pasa de ser una cosa completamente delirante. Hay que acudir a buenas fuentes, y en este caso, y siempre animamos a la lectura, creemos que los libros, cualquiera de los que estamos recomendando, o estos 3 que regalamos o sorteamos de Marcelo dos Santos, son información contrastada, con datos. Desgraciadamente en la red muchas veces no se puede decir lo mismo. Mira lo que nos dice Salva de la Roda, Albacete. No hay escritos indescifrables, sino sabiduría perdida. Sí, muy interesante. Si no lo han descifrado es porque es una broma, o es que no había bromistas en la Edad Media. Por supuesto que hay bromistas. Me gusta mucho, porque ocurre de alguna manera, fíjate, Carmen, como nuestros compañeros de Carrusel cuando hacen esa sección de comentaristas, porque esto ya no son preguntas, muchas veces son comentarios de gente que tiene gran conocimiento, y estoy seguro, y nos lo comunican, que mucha gente aprendemos de los comentarios. Así que no siempre son preguntas para saber más, también, por supuesto, pero también son vuestras reflexiones, y yo creo que de eso se puede extraer un día una cosa muy bonita. Manuel desde Almería nos dice, resulta curioso que el manuscrito esté en una biblioteca del misterio en una universidad como lo de Lovecraft en Arkham. ¿Casualidad? Es casual que esto se guarde en Yale, bajo 28.000 candados, en el departamento de manuscritos raros. Bonito departamento, libros extraños y manuscritos. Hola, soy Juan Carlos de Valencia. ¿Se le habrá practicado el carbono 14? Pues bueno, en un libro se pueden hacer ciertas pruebas, pero lo cierto es que parece que la fecha más o menos está ahí, rondando ese siglo XV, que yo creo que bueno, pues puede ser realmente interesante, porque 17, porque podemos pensar que sí, que 2 bromistas, bueno, hicieron una especie de patraña para cobrar
pues unos cuantos duros de la época, ¿no? Para intentar, bueno, igual salir de su penuria. Uno de los culpables, dicen John Dee, es todo un personaje del que habrá que hablar, porque, como decía Marcelo dos Santos, la alquimia, la astrología, eran todavía perfiles sin definir, y también, hay que decirlo, eran campo de provecho, como siguen siéndolo muchas veces, para algunos engatusadores. ¿Fue una broma? ¿Fue un misterio? Lo que está claro es que el manuscrito Voynich, 400 años después, sigue motivando imaginación, haciendo ensoñar, y mucha gente, quizá esta misma hora a las 3:28, todavía sigue en el otro lado del mundo, con una lupa o con procesos informáticos, intentando acercarse a estos signos, signos que alguien grabó con algún sentido, de eso que no os quepa la menor duda. El cine de terror está de moda. Muy atentos al programa del próximo viernes, que volvemos con un tema de alto voltaje terrorífico. Llevábamos 6 o 7 semanas sin meternos en el terror, los viernes por lo menos, y ya toca. El cine de terror está dando muchas noticias en Estados Unidos, y esta música que escuchamos ahora tiene que ver con el cine de terror, concretamente con la más terrorífica de todos los tiempos, El Exorcista. Esa palabra vuelve a nuestro vocablo porque en Marruecos tenemos una desgraciada última nota. Muere una joven marroquí en un ritual de exorcismo. Una joven marroquí de 22 años ha muerto después de que un exorcista islámico la obligara a beber 11 litros de agua durante un ritual de purificación. La joven se había trasladado hacía poco tiempo a Bruselas tras casarse con su primo, pero se negaba a consumar el matrimonio. El suegro la obligó a volver a Marruecos y la llevó, tanto a ella como a su hijo, pues a un exorcista para que éste resolviera los problemas matrimoniales. Tras varias sesiones con el marido, en el que el exorcista recitaba versos del Corán, le dijo que ya estaba curado de sus males. Le tocaba el turno entonces a la joven, que acudió acompañada de su suegro. El exorcista la obligó a beber 11 litros de agua y metía el dedo en su garganta después de cada trago. El ritual duró casi 5 horas y al final la mujer perdió la conciencia. Como no volvía en sí, el suegro decidió llamar a los servicios de urgencia, que lo único que pudieron hacer por la joven fue certificar su muerte. Al parecer, la ingesta excesiva de agua puede provocar falta de iones como potasio y sodio, y la persona entrar en coma o sufrir un ataque cardíaco. Horas más tarde, el exorcista era detenido y podría ser condenado a entre 15 y 20 años de cárcel. Y cuando son las 3:30 y aprovechando esta banda sonora que nos pone Carlos Nicolás, adelantamos La Voz de las Sombras. En esta ocasión la unimos a la noticia que nos acaba de contar perfectamente Carmen Porter. Exorcismo, litros de agua. Esto hace que recorra nuestra memoria colectiva y nos vayamos a Granada. Va a ser una breve sección, hoy con este fondo diferente, de otra persona que también fue obligada a beber hasta la muerte. Encarnación Guardia, protagonista del brutal exorcismo del Albaicín. Y solo contaremos un fragmento, porque además, por fortuna, dentro de poco el libro La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter nos sacará de más dudas. Pero, Carmen, ¿me vas a permitir que cuente este fragmento de historia que ocurrió tal y como voy a contar, y que desde luego es de lo más terrorífico que hemos escuchado? El forense encargado de la sala de autopsias número 1 del Gobierno Civil de Granada vio aquel montón de carne humana tapado con una sábana blanca. Era un caso más, uno de tantos. Amanecía febrero de 1990. Casi como en un proceso absolutamente cotidiano y triste al mismo tiempo, se acercó a aquella mesa, a aquellos círculos que chorreaban los líquidos vitales, y fue quitando poco a poco esa especie de túnica. Apareció una cara deforme, ojos abiertos, pelo negro ensortijado, 36 años, Encarnación Guardia. Había fallecido pocas horas antes.
la boca abierta, los ojos mirando al techo. Una serie de hematomas y de heridas absolutamente increíbles. Un detalle: cogió la cabeza y se dio cuenta de que estaba sujeta a las vértebras apenas por un pellejo de piel. ¿Qué había ocurrido? Apenas miró la ficha que en un viejo folio se incorporaba, contando lo que había sido la noche de terror en una pequeña casa del Albaicín, en la cual durante horas se había practicado un ritual de exorcismo, con el fin de arrancar al demonio de las entrañas de aquella mujer. Pero el forense es un científico. El forense no puede inmiscuirse en terrenos del ocultismo. Pero él sufrió en sus carnes lo que es la llamada de lo irracional. Ocurrió primero con la cámara de fotos. El flash, uno tras otro, fue retratando aquel rostro. Las manos estaban agarrotadas, algunos surcos de piel amoratados. Casi las venas parecían traspasar los antebrazos. Era una mujer que había hecho grandes esfuerzos antes de morir. Le habían sacado prácticamente el útero por la vagina. Imaginemos la escena: el forense, muchos años de experiencia, y el cadáver, piernas abiertas, brazos en cruz, en la pequeña mesilla, y los azulejos blancos como único testigo del resplandor de la cámara de fotos. Cuando fueron a revelar las imágenes, no había salido ni una sola. El detalle no sería más que uno más, uno de tantos en contar en futuros trabajos a colegas universitarios, de no ser porque se repitió el proceso con la cámara de vídeo al hombro. Aquello era inquietante, la muerte había sido inquietante, pero también el comportamiento de las luces y las sombras. Seguramente todo eso tenía una explicación racional. Se volvió a grabar, poco a poco, desde la punta del pie hasta aquellos cabellos, aquel rostro, aquellos ojos, aquella especie de risa demoníaca grabada en la cara, aquel rostro hierático, inmóvil por el frigor mortis. Había estado previamente en una cámara de refrigeración. Cuando se dispusieron a ver la cinta, tampoco parecía nada, solo negrura, veladuras y a veces una especie de trazos luminosos. Solo os puedo decir en esta breve voz de las sombras de hoy que el doctor forense Blázquez acabó atrapado por aquella historia. Yo creo que por vez primera, a pesar de estar hecho a todo, de haber visto de todo en aquellas mismas mesas camillas, sintió el latigazo del miedo, ese escalofrío que recorre las vértebras una a una, esa sensación de que quizá aquella mujer, a pesar de estar muerta, con aquella sonrisa, podía levantarse en cualquier momento. Lo que no supo hasta un tiempo después, y quizá la atormentó dentro de su despacho y dentro de la consulta, es que horas antes la cabeza de esa muchacha había girado varias veces, casi 360 grados. Se había convertido en una especie de pelele colgante. Lo había hecho todavía en vida, después de haber sido obligada a beber litros y litros de un brebaje infecto, compuesto de sal y vinagre. Después llegaron los juicios, las imputaciones, por supuesto mucho antes el entierro de aquella mujer. Aficionada al satanismo y a las ciencias ocultas, convencida tras una sesión de espiritismo de tener al anticristo en su cuerpo. Tenían que sacárselo a cualquier precio, y eso hicieron aquella noche, cuando amanecía febrero hace ahora 15 años. Aquel forense en soledad pensó muchas veces en aquella sesión de fotos, en aquella grabación, en aquella imagen que tuvo delante de la mesa camilla, en aquel rostro que parecía volver a la vida con cada golpe de flash. Tiempo después hizo un libro, El exorcismo del Albaicín, y hoy, si le preguntáis, dirá simplemente que de eso no quiere hablar nunca más.
4 menos 20. ¿Cómo sabe Charlie, Carlos, Nicolás llevar a la gente con las atmósferas? Es un maestro, es un maestro. Ahora dice, ya no podemos seguir como antes. Vamos a respirar. Vamos a sorprendernos, porque en este programa es como una montaña rusa de 1 hora, y Carmen tiene una sección que se ha convertido en muy, muy, muy querida. Adelanto, repetimos, la Iglesia y sus demonios, para la Feria del Libro. Ya veréis todas esas fotos, todos esos documentos, el exorcismo del Albaicín, terrorífico. Pero ahora me gustaría que me contases una historia preciosa y a la vez dramática, una de esas serendipias históricas. En esta casualidad imposible, los protagonistas son 2 Humbertos. Uno, el rey Humberto I de Italia, y el otro, el dueño de un restaurante que casualmente guardaba un gran parecido con el monarca. Además de compartir el nombre, los dos habían nacido el 14 de marzo de 1844 en la misma población. Los dos se casaron el 22 de abril y ambas mujeres se llamaban Margherita. Ambos tuvieron un hijo al que pusieron el nombre de Vittorio. El mismo día en que el rey fue coronado, en el año 1878, el otro Humberto abría su restaurante. Todo esto no hubiera sido descubierto de no ser porque el rey se desplazó hasta Monza, cerca de Milán, para presidir unas carreras de atletismo. La noche previa fue a cenar a un restaurante, precisamente al de Humberto. El rey enseguida se dio cuenta del enorme parecido físico que el dueño del local tenía con él. Intrigado, le invitó a sentarse a su mesa y durante la conversación descubrieron, además de las anteriores coincidencias, alguna más, como que ambos habían sido condecorados por valentía el mismo día en 2 ocasiones, en 1866 y en 1870. El rey Humberto decidió invitar a su tocayo a asistir con él a los actos deportivos del día siguiente. Ya en las carreras de atletismo, el monarca se preocupó porque el dueño del restaurante no había acudido. Pidió a su séquito que se informaran de qué había podido pasar. A los pocos minutos le dieron la noticia. Había muerto esa misma mañana a causa de un disparo accidental. Entristecido, aseguró que acudiría a su funeral, pero lo que no sabía es que él también iba a morir ese mismo día a causa de 3 disparos efectuados por un hombre llamado Gaetano Bresci. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio, y muchos porque quieren conseguir el manuscrito Voynich. Ya ha sabéis causado que sorteamos, sensación, sorteamos 3 ejemplares. Palma de Mallorca, Daniel nos dice: recuerdo el caso del exorcismo de la niña Rosa García en Almansa y se me pone el vello de punta. A ti también, ¿no? Pues sí, también terrorífico, terrible. Muy cercano en el tiempo, además. Además, cuando son niños que no son conscientes de lo que hacen con ellos, porque Encarnación Guardia sabía y pedía que le sacaran el demonio del cuerpo, pero en este caso la niña Rosy no sabía lo que iba a ocurrir, no sabía lo que su propia madre iba a hacer con ella. Otra evisceración, ¿no? La madre le sacó por conducto vaginal las entrañas. Es terrible contarlo, pero es que es así, es criminología más que misterio, aunque también misterio de la mente humana, ¿no? Se ha matado mucho en nombre de Dios, porque esta gente se otorgaba poder para sacar a un demonio que se imaginaban, por supuesto, en el delirio total que tenía una pobre niña, ¿no? Ocurrió en Almansa hace 15 años. Antonio García desde Almería nos dice: ya os vale, estoy solo vigilando un museo arqueológico y ya oigo y veo de todo. Además, un saludo. Un museo arqueológico, qué maravilla, hay que disfrutar de eso, aunque claro, uno se acerca, no sé, me imagino el Museo Nacional de Arqueología, estar ahora por la noche, ir ahí con la linterna y alumbrar, no sé, un sarcófago, o alumbrar de repente, después de escuchar esta historia, la cara de la biche de Balazote, algún ídolo ibérico avanzando ahí en la noche, madre mía. Miguel nos dice: somos 4 chicos de Orihuela, uno de nosotros es forense y no quiere hablar de esto. ¿Qué escondéis? Parte del misterio será revelado dentro de poco. Rubén desde Madrid: estoy muerto de miedo, a oscuras en mi habitación, pero me encanta esta sección. Muy bueno el tema de hoy. Por cierto, Carmen, por cierto, se me ha olvidado. Citas. Próximo miércoles. Y además me equivoqué. Miércoles 4 de mayo, dije que era el 3. Efectivamente. Miércoles 4 de mayo, Universidad de San Sebastián, edificio Ibarrola, creo que es así, 12:30, Universidad de San Sebastián. Estaremos ahí contando la historia de Milenio 3 y un montón de historias. Para todos vosotros, entrada libre y gratuita, Universidad de San Sebastián.
miércoles 12:30. Y el 3 de junio, viernes, vamos a Miranda de Ebro. Estamos dando un mensaje, un mail, hay un teléfono también. Todo esto lo colgará Guillermo León en ikerjiménez.com, porque vamos a hacer un gran programa. Es un pabellón de deportes. No solo el programa, sino el previo, con imágenes, con historias, con investigaciones. Miranda de Ebro, 3 de junio, también por supuesto entrada libre y gratuita, hasta completar aforo. Poneos en contacto, sermiranda@unradio.es. Seguiremos informando, y luego también podéis llamar por supuesto a la emisora local, porque queremos estar con vosotros. Comienza de nuevo los viajes, va a ser un verano movidito. Si fuera forense me hubiera muerto del susto, nos dice otro amigo. Javi de Plasencia, hemos empezado con un enigmático libro hecho en 1666 y después exorcismos, terrorífico. Tengo el diccionario infernal de Colin de Plenty, es curioso, da que pensar. Es muy curioso y muy buen libro. Sí, y además tú compraste una versión ayer mismo. Sí, una versión que no tenías. Sí. Hola, somos Chema y Dani desde Oviedo. Tantas coincidencias no son imposibles. Lo que parece imposible es que se conozcan estas. Aida nos dice, cuando estabais con la voz de las sombras, no sé qué le ha pasado al Walkman, que ha sonado y se ha apagado y como que me ha acongojado. Pero sois los mejores. Bueno, lo de sois los mejores, eso vosotros, los oyentes, por supuesto. Carmen, vamos ya con más noticias. Tiene que ver otra con brujerías. Con brujerías y con leyendas urbanas, Iker. Porque fíjate en lo que se puede convertir una leyenda urbana. Y menos mal que no ha llegado pues hasta el fondo la cosa, porque sería realmente terrible. ¿Qué ha pasado? Una turba enfurecida estuvo a punto de acabar con la vida de una médica a la que acusaban de ser la misteriosa protagonista de la última leyenda urbana que circula por Cartagena, Colombia. O sea, que la Colombia. leyenda urbana es la culpable en esta ocasión. Leyenda urbana con parte de verdad, porque es cierto que ha habido muertes. Yadis Miranda, una joven de 25 años, y otras 12 mujeres la persiguieron porque creían que era la bruja que con sus hechizos ha causado la muerte de muchos niños de la localidad de San José de los Campamanos. A la misteriosa mujer se le atribuye ser también la causante de un accidente de tráfico ocurrido la semana pasada, en el que perdieron la vida 4 jóvenes y de la muerte de 3 recién nacidos. Al parecer, una mujer vestida de negro apareció en una casa de la localidad de Torices y entregó un sobre a la dueña del domicilio. Cuando ésta lo abrió, se dio cuenta de que allí había dinero y una nota en la que ponía los gastos del entierro. A la semana siguiente, un miembro de la familia fallecía. Lo mismo ocurrió en la localidad de San Fernando, donde la misma mujer vestida de negro entregó dinero a una señora muy pobre para que comprara comida para sus pequeños. A los 3 días, uno de sus hijos cayó por un barranco y falleció. Al parecer, ya las mujeres asustadas por todos estos hechos de los que se han hecho eco los medios de comunicación colombianos confundieron a la médica con la bruja e intentaron lincharla, cosa que hubieran hecho de no ser porque la policía intervino inmediatamente protegiéndola. Pues nada, que está Carlos Nicolás queriendo llevarnos por los senderos del miedo otra vez, que se empeña, el hombre. Pues ya que se pone así, que os ponéis así, porque lo estamos viendo en los mensajes, vamos a volver a hilar una noticia con una sección. Hablábamos de leyenda urbana y de una médica. Hay leyendas urbanas que tienen que ver, por ejemplo, con las enfermeras. Ante todo, agradecer a Sonsoles desde Valencia que nos ha enviado este escrito. Y nos dice, esta leyenda me la contaba mucho mi abuela. Al parecer ella conoció a una amiga de la madre de la chica en la que se basa la historia. Hace muchos años, una bella enfermera se iba a casar con un joven médico. Ambos trabajaban en un hospital de una localidad valenciana. La fecha de la boda estaba cerca y el novio viajó a Alicante, su ciudad natal, para reunirse con sus familiares y así darle las invitaciones. En el trayecto tuvo un accidente de tráfico debido a la intensa lluvia que caía esa noche de invierno y el joven médico falleció. Al enterarse de la noticia, la enfermera, que se encontraba de guardia esa misma noche, decidió que no quería vivir sin su amado. Por aquella época el hospital estaba en obras, estaban construyendo nuevos pabellones. Todo el recinto estaba lleno de maquinaria. La enfermera, que trabajaba en la segunda planta, decidió tirarse al vacío y así acabar con su vida.
Cuando se aseguró de que no había nadie alrededor que la pudiera salvar, se arrojó al vacío. Cayó justo encima de unos gruesos hierros que en cuestión de segundos la sesgaron la cabeza. A la mañana siguiente, los obreros encargados de la construcción hallaron a la joven enfermera sin cabeza. Desde entonces, son muchas las personas, médicos, enfermeras, guardias de seguridad, que aseguran haber visto a la chica recorriendo los pasillos. Algunos pacientes juran haber sido atendidos por una enfermera de traje blanco resplandeciente, pero todos coinciden en que hay algo extraño en ella. No les habla y ninguno nunca ha podido verle el rostro. Nos enviaba Sonsoles desde Valencia, la enfermera sin rostro. Ya sabéis que tenéis un mail, milenio3 con número @cadenaser.com o contenidos@ikerjimenez.com para, bueno, todas estas historias, que además poco a poco vamos a ir abriendo una sección en la web, en ikerjimenez.com, para ir colocando todas estas historias que son antropología pura y dura. La enfermera sin rostro, menuda historia. Como historia tiene un sarcófago misterioso. Fíjate qué curioso, Carmen, que hay determinados programas que se genera un clima muy especial, como está ocurriendo en este. Las historias se entrelazan, nada es casual, una historia tiene que ver con la otra. En este caso, uno de tantos oyentes que nos escribían en el 7640, tantos amigos que hacen de este programa algo interactivo, nos hablaba de que era un guardia jurado que estaba en un museo arqueológico. Y hablábamos de sarcófagos, le decíamos de la magia que tienen. Bueno, pues algo ha ocurrido con un sarcófago. Jornis Splenger, un joven de 17 años que se encontraba en la localidad de Buenavista, en Cuba, intentando cazar ranas toro, pues empezó a dar vueltas a varias piedras que estaban entre el barro y se dio cuenta de que había un objeto plano. Lo sacó del lodo y decidió entregarlo en el Centro Provincial de Patrimonio. Allí la piedra fue examinada por Marcos Rodríguez Matamoros. Desde el primer momento se quedó impresionado con la pieza, ya que, según ha declarado, era para nosotros completamente novedosa. No teníamos ni idea de a qué cultura podíamos asociarla. Una pieza como esta, plana, extraña, la cual semeja a un sarcófago con su tapa. Tiene una representación de, al parecer, un cráneo y está llena de símbolos, fundamentalmente elementos antropomorfos. La piedra posee distintas figuras humanas en diferentes actitudes, además de algunos elementos zoomorfos inscritos sobre sus cuerpos, animales cuya especie los especialistas aún no han podido identificar debido a su grado de esquematización. También se pueden observar estrellas o soles. Los investigadores se desplazaron hasta el lugar donde se produjo el hallazgo y allí descubrieron una nueva pieza, una especie de caja muy parecida a la anterior por su aspecto, peso y densidad. Por el momento los estudiosos aseguran que en la zona nunca se había hallado algo así y que por ello no se puede vincular a ningún asentamiento cultural o ritual. Pero se cree que la simbología grabada está relacionada con cultos sincréticos, pero no afrocubanos. En este momento las piezas se encuentran en el Gabinete de Arqueología de La Habana, donde se están practicando todo tipo de análisis para comprobar si son antiguas o, por el contrario, son una falsificación. Lo que se sabe hasta el momento es que fueron hechas con barro cocido, por lo que uno de los exámenes se está centrando en identificar el contenido del barro con la intención de desvelar de qué lugar de Cuba procede. Bueno, pues hacemos esa fotografía sonora que habéis escuchado ahora mismo, la hacemos de toda la actualidad que nos ha llevado desde los libros malditos a los exorcismos en Marruecos, a recordar historias como el terrible suceso del Albaicín, a conocer serendipias como la del rey Humberto, a buscar el enigma de algunos sarcófagos y piezas arqueológicas, o por ejemplo a recordar leyendas urbanas como la de la enfermera sin rostro. Sociología, antropología, arqueología, todo cabe, todo nos queda aún por descubrir. Y lo que es muy interesante son los comentaristas. Vamos a empezar a llamar, en vez de preguntas, los comentaristas de Milenio 3, claro que sí. Un vigilante que nos escribe y que nos dice: soy vigilante, eso no es leyenda, es verdad. El hospital no lo vamos a dar por si acaso hay algún enfermo escuchándonos y que se lleve el susto de la noche y le pueda pasar algo. Pero da el nombre del hospital. Sí, da el nombre del hospital. Yo he estado de servicio allí, lo juro. Y al parecer, si lo jura, es que lo ha visto. Me lo apunto aquí ahora mismo porque teníamos pendiente uno de esos programas. Este verano va a ser caliente con Milenio 3, y más si nos seguís dando la confianza que nos estáis dando.
Hospitales, historias de hospitales. Ya lo anunciamos hace unos meses y al final es que es un tema muy delicado, tenéis que entendernos. Pero bueno, igual sin revelar algunos datos se puede hablar de hospitales y misterio. María desde Sevilla nos dice: aquí en el antiguo Hospital de las 5 Llagas también hay muchas personas que aseguran haber visto cosas y apariciones. Otro clásico. ¿Veis por qué sois muy importantes? Porque vuestros comentarios abren nuevas perspectivas de investigación. En Sevilla, el Hospital de las 5 Llagas. Hola, me llamo Paco. Estamos yo y mis amigos acongojados. ¿Podríamos intentar más que leer, ver el manuscrito, o no es eso lo que hacíamos con los desplegables? Sí, qué curioso, qué interesante. Parece que el concepto para descifrar eso es lo visual. Pero para que os hagáis una idea clara, cualquier clave a la que estamos acostumbrados es más o menos algo resumido, algo fácil, algo que se puede echar una ojeada e intentar descifrar. Bueno, el manuscrito Voynich son miles de ilustraciones, de páginas, y el concepto es tan amplio, es como una de esas novelas río, que no sabemos dónde nos lleva. Quizá por eso su dificultad. Estamos en el campo solos, 3 tíos. No digo la palabra. Aquí vamos a poner como la televisión, pi, pero la podéis imaginar. 3 tíos, pues eso, acongojados, y están en Córdoba. Dice que nos quiere, pues nosotros también a ellos, y que no se acongojen. En Córdoba, pues a ver en qué campo están, porque les voy a contar la historia del extraño feto en una caja. Que, bueno, lo dejo. En Córdoba, año 52. Estamos mi novio y yo dentro del coche en el parking muertos de miedo, nos dice Fabián González desde Campello. Definitivo, quito la voz de las sombras. Me parece que no, que a todo el mundo le gusta mucho que sea la voz de las igual descansa un poco la sección durante un tiempo, se oxigena y volvemos con otra especie de voz de las sombras. Pero es que claro, no quiero que la audiencia se nos muera por ahí. David desde Terrassa nos dice: es lo mismo que le pasó a la chica de USA, que estuvo tanto tiempo en coma. Curiosa diferencia entre el rito masculino y el femenino, el Corán. Se refería al exorcismo. Sí, aquí las religiones todas han abusado del tema Nacho de A Coruña, víspera del 1 de mayo, noche de Valpurgis, si no lo habéis dicho. Venga. Sí, es verdad. Programa especial, ¿no? No, ya de Valpurgis no, pero ves, nos tenéis que dar apuntes, así como en el teatro estaba el apuntador. Tienes toda la razón, amigo. Pero lo apuntamos. Valpurgis. Y Manuel de Asturias, una vez más, el peor temor somos nosotros mismos. Sí, yo creo que la conclusión a la que llega cualquier oyente de Milenio 3 que nos acompaña hace tiempo a la nada del misterio es que no hay mayor misterio que el que tenemos dentro de la caja de la cabeza, que es capaz de provocar auténticos monstruos. Lo decía el gran Goya, el sueño de la razón produce monstruos, y están por ahí. Vamos, Iker, si quieres, con los ganadores de esos 3 libros del manuscrito Voynich editados por Aguilar. El primero es para Manuel desde Almería. Según Lovecraft, John Dee es el autor de la traducción al inglés del Necronomicon. Otra coincidencia con el manuscrito, pues un libro va para él. No hay escritos indescifrables, sino sabiduría perdida, nos decía Salva desde La Roda, Albacete. Uno de los que ha preguntado. Otro de los libros es para él. Y Pedro desde Orihuela: no hay mayor demonio que el propio ser humano. Fiebre es la sintonía perfecta para la voz de las sombras, la mejor sección. Bueno, no, aquí todo es complementario y es como un puzzle. En esta ocasión, pues hemos intentado acercaros a esa historia. Volvemos el viernes con un tema de los fuertes.